Saludo a todos en este día de novena al Sagrado Corazón de Jesús y me alegra venir desde Valladolid, en el que esta devoción al Corazón de Jesús resuena de una forma especial con nuestra Basílica Santuario del Corazón de Jesús, con una iglesia de los padres jesuitas también dedicada al Sagrado Corazón y con otras diversas expresiones. Hablando de mis tiempos de la Facultad de Derecho, yo viví en un colegio mayor y fue mi compañero riguroso de habitación los 5 años de carrera, un alumno donostiarra. Él estudiaba medicina, yo estudiaba Derecho. Yo era muy madrugador, él era muy trasnochador, pero nos entendimos a la hora de organizarnos en nuestra habitación común y hemos conservado a lo largo de este tiempo también una amistad. Voy a empezar con una expresión que es del Papa León XIV. En la homilía del inicio de su pontificado. Esta es la hora del amor. El Papa León despliega esta es la hora del amor, mirando al interior de la Iglesia y nos habla de comunión y de unidad, y mirando al mundo y habla de paz. Una paz que se edifica desde lo que el amor expresa. Porque creo que en esta expresión del Papa León se recoge bien lo que el Papa Francisco en esta encíclica Dilexit Nos trata de ofrecer a la Iglesia. Él dice, al final de la encíclica, empiezo por el final, ¿no? En la conclusión, lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común. También hay en Dilexit Nos una explícita dimensión misionera que enlaza con Evangelii Gaudium y el anuncio del querigma. Subrayo esto porque ciertamente esta encíclica del Papa Francisco tiene esta característica de ser un poco recapitulación o testamento. Yo recuerdo que en una conversación mantenida con el Papa, al poco de ser elegido presidente de la Conferencia Episcopal, en el que fuimos a visitarle a un servidor, el vicepresidente de la conferencia y el secretario general, el Papa nos habló de que estaba preparando un texto sobre el corazón de Jesús. Entonces nos dijo que iba a ser una carta y que tenía duda de si ser carta o exhortación apostólica. Pero luego ha terminado siendo una encíclica que presentó el Papa justo al final de la segunda sesión del Sínodo, celebrada en octubre pasado en Roma, ¿no? Digo esto porque a la hora de valorar cómo el Papa y las aportaciones que fue recibiendo, cómo lo que empezó siendo a partir de el celebrarse los 300 años de las revelaciones del corazón de Jesús en Paray-le-Monial a Santa Margarita María, la ocasión de hacer un texto, luego como que el Papa al mismo tiempo que fue reflexionando sobre el texto recibió las aportaciones que sin duda le ofrecieron seguramente desde alguna mesa de jesuitas, ¿no? Pues decidió darle este rango, ¿no? Este rango. Yo voy a tratar de mostrar como el dinamismo interno del texto, porque siempre la presentación o la profundización de un documento no nos excusa de la lectura del mismo, en este caso también yo creo de la oración
sobre el mismo texto de su profundización mayor, ¿no? El asunto arranca con un anuncio. Nos amó, dilexit nos amó con un amor del que nada podrá separarnos. Citando el capítulo 8 de la carta a los romanos. Es un amor enorme, espléndido. Y para entrar en el misterio de este amor, el Papa nos ofrece una puerta de entrada, que es nuestro propio corazón. La importancia del corazón. En una época en la que quizás, dice Francisco, nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia. Necesitamos recuperar la importancia del corazón. Dice también el Papa, el hombre contemporáneo se encuentra a menudo dividido. Vuelve a mencionarnos en este primer capítulo dos asuntos a los que el Papa ha hecho diversas veces referencia, que es el individualismo y la autorreferencialidad, el narcisismo y la mundanidad, que provocan en el corazón que se rompa en fragmentos. Y así también muchas veces nuestra vida está fragmentada. Así, dice el Papa, falta corazón. Subrayo solo estos dos aspectos. Falta corazón, por lo que el individualismo y el narcisismo autorreferencial significan. Dice el Papa, anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencialidad. Pero dice otro aspecto que a mí me interesa subrayarle más esta tarde, porque explica un secreto del corazón. El corazón humano está bien hecho, porque está hecho a imagen y semejanza del buen Dios. Está bien hecho, está herido, y la herida del corazón provoca los fragmentos y el triunfo del individualismo autorreferencial. Pero en el hondón del corazón, ¿qué es lo que hay? Deseo. El corazón es un corazón de deseo. En realidad, el deseo profundo del corazón es el deseo de Dios, el deseo de contemplar su rostro, el deseo de un amor inmenso, porque el corazón humano es abismal. ¿Qué ha ocurrido? Que a consecuencias de la herida y de la organización del mundo en el que vivimos, que ha logrado conocer bien el corazón, incluso los publicistas, los economistas, los políticos, los que diseñan el marketing, y en el fondo podríamos decir el demonio, ha tratado de tirar del deseo, de darle la vuelta al deseo, el deseo que Dios le ha puesto en nuestro corazón para que salgamos, para que busquemos, para que nos entreguemos. El deseo herido y tentado se descifra como deseo de apropiación, como codicia de conquistas, como afán de bienes y de honores. Este recorrido del corazón con el deseo herido
está provocando en muchos de nuestros contemporáneos, que es a lo que se refiere el Papa, una pérdida del deseo. Una pérdida del deseo que está debajo de diversas expresiones de la cultura actual, de la indiferencia ante lo que pasa, de la falta de posibilidades de respuesta, del que pensemos que es imposible hacer nada por cambiar las cosas, u otras expresiones que tienen incluso que ver con las patologías, con la falta del deseo de vivir, con las melancolías, con las tristezas. Dice Francisco, llegamos a la pérdida del deseo porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad sin capacidad de relaciones sanas. Por consiguiente, nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Esta cuestión antropológica, la falta del deseo, el deseo herido, que ha hecho un elogio tal del individualismo empoderado, de la autorreferencia narcisista, incluso en los planteamientos mismos de vivir la sexualidad, que tiene consecuencias. Por eso Francisco cita aquí a Heidegger y dice que para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. ¿Cómo hacer de nuestro corazón una casa acogedora del amor de Dios, para desde el amor de Dios una casa acogedora de los otros, una casa de huéspedes? El Papa entonces subraya la importancia de conocer y de contemplar al corazón de Cristo, porque el corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. En Él nos volvemos capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz y de construir en este mundo el reino de amor y de justicia. Y dice aquí una frase que va a resonar en el capítulo 1, al final en el capítulo 5. Nuestro corazón, unido al de Cristo, es capaz de un milagro social. Un milagro social. El milagro social del reencuentro en sociedades polarizadas. El milagro social de la donación de sí, venciendo los miedos. El milagro social de entregar nuestra existencia por un reino de amor y de justicia. Siempre la devoción al corazón de Jesús ha tenido, además del emparentamiento natural con la Eucaristía, adoración eucarística, hora santa, primeros viernes, a todo ello se refiere también el Papa en Dilexit Nos. Pero la devoción al corazón de Jesús ha tenido especialmente que ver con qué es lo que significa el reino de Dios. Tanto la esperanza en la segunda venida como mientras peregrinamos en la historia, qué significa el reino de Dios. De hecho, en este mismo año 2025, además de celebrarse 300 años de las apariciones del corazón de Cristo, de la revelación del corazón de Cristo a Santa Margarita María de Alacoque, que es el final, precisamente en junio del año 1725, cuando concluyen las revelaciones, celebramos ahora en noviembre el centenario de la encíclica Quas Primas, en la que se reflexiona sobre el reinado social de Cristo, en un contexto que es el contexto de la crisis modernista. Es una polémica de la que no hemos salido del todo, porque ¿cómo hoy seguir hablando de una fe que se hace cultura o de una acogida en el corazón del reinado del Señor que confesamos en el corazón, pero que somos lanzados a confesar esto en la plaza pública a la hora del anuncio de la verdad, de la justicia y de la paz del reino de Dios?
pero ya no en categorías de antiguo régimen, en categorías de cristiandad, sino en categorías de gracia. Es un desafío grande, e incluso las dificultades que podemos tener, que yo mismo experimento, lo hacía Fernando referencia antes, a cuál sea la situación de la Iglesia en el mundo, cómo comprendemos el reinado de Dios, o esta expresión de quas primas, del reinado social de Cristo, es un asunto no fácil, que pide discernimiento y que sin duda, a la hora de lo que el Papa va a decirnos en el capítulo 5 del sentido social de la reparación, una de las claves de la espiritualidad, de la llamada devoción al corazón de Jesús, tiene sin duda una importancia grande. Concluyo la referencia al capítulo 1. En definitiva, este corazón sagrado es el principio unificador de la realidad, porque Cristo es el corazón del mundo. Su Pascua de muerte y resurrección es el centro de la historia, que gracias a él es historia de la salvación. Y reza Francisco: ante el corazón de Cristo pido al Señor que una vez más tenga compasión de esta tierra herida, que Él quiso habitar como uno de nosotros, que derrame los tesoros de su luz y de su amor, para que nuestro mundo, que sobrevive entre las guerras, los desequilibrios socioeconómicos, el consumismo y el uso antihumano de la tecnología, pueda recuperar lo más importante y necesario: el corazón. Fijaos cómo el Papa plantea cuestiones de gran actualidad, que va a decir que hasta en la prensa de hoy, ¿no? Las guerras, los desequilibrios socioeconómicos que promueven migraciones en masa, el consumismo y el uso antihumano de la tecnología, el corazón. Para saber quién somos, para vivir una catolicidad del corazón que une los fragmentos, pero saber que no podemos ni siquiera saber quién somos y recuperar la catolicidad del corazón sin la acogida del amor que brota del costado abierto de Cristo, de su corazón. Planteando así las cosas en el capítulo 1, va a dedicarnos el capítulo 2 a, podría decir, no viene así explícitamente, pero yo ahora retomando la expresión de León XIV, esta es la hora del amor. En el capítulo 2 lo que el Papa nos plantea son los gestos y palabras de amor. Y en realidad podríamos decirte que este capítulo 2 estaría dedicado al primer anuncio. Este capítulo 2 enlaza con lo que Francisco propone a la Iglesia en Evangelii Gaudium. Dice así en el número 32, con el que comienza el capítulo 2. El corazón de Cristo, que simboliza su centro personal, desde donde brota su amor por nosotros, es el núcleo viviente del primer anuncio. Allí está el origen de nuestra fe, el manantial que mantiene vivas las convicciones cristianas. Y nos va a proponer en un capítulo breve y sencillo, como un camino de aproximación a Jesús. ¿Cómo? Por la propia lectura del Evangelio. Y leyendo el Evangelio, ver gestos y palabras que reflejan el amor del corazón de Cristo. Gestos y palabras de Jesús, para incluso adentrarnos todavía más. Y entre los gestos y palabras fijarnos en dos cosas: cómo mira Jesús y cómo toca Jesús. Fijaros que los aspectos tan concretos nos plantea el Papa para acercarnos al amor de Jesús, a este corazón del primer anuncio. Dios te ama, Cristo ha dado la vida por ti. Y este amor
y esta donación de la vida que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel, realiza con nosotros, podemos acercarnos a Él yendo al Evangelio. Y en el Evangelio fijándonos en sus palabras, fijándonos en sus gestos. Y al hablar de los gestos, cuidar especial atención en cómo mira Jesús. Que no mira fijándose en las apariencias, que mira lo profundo del corazón, que tiene una mirada que toca y sana, pero que a veces al propio Jesús no le basta la mirada que toca y sana, sino que toca de verdad, que hace barro con un poco de tierra y su saliva para curar, en una dinámica de curación que se produce siempre como de dentro hacia afuera. Tus pecados te son perdonados, anda, levántate, tu fe, tu confianza, la confianza del corazón te ha salvado. Cree las veces que vemos cómo se dice en el Evangelio, Jesús lo miró con amor. Palabras de Jesús, gestos de Jesús, miradas de Jesús, tacto de Jesús. Porque toda la devoción al corazón de Jesús tiene que ver con un misterio, es el de la encarnación. Dios nos ama con un amor divino en un corazón humano. Dios nos ama en un corazón humano que es divino. Por eso, para explicar este amor, el amor de este corazón que tanto amó al mundo, capítulo 3, el Papa va a reflexionar sobre un triple amor. El amor humano, el amor divino y el amor espiritual de un hombre que enlaza, que es el puente entre el amor humano y divino. La dulzura de esos latidos, de los latidos del corazón de Cristo, se reservó para los tiempos modernos, de manera que escuchándolos pueda renovarse el mundo envejecido y tibio en el amor de Dios. Podríamos pensar que es un anuncio referido a nuestros tiempos, un llamado, escribe Francisco, a reconocer cómo se ha vuelto viejo este mundo, necesitado de percibir el mensaje siempre nuevo del amor de Cristo. Y así, este corazón que tanto amó al mundo, va el Papa ayudándonos ya desde las revelaciones concretas, desde repasando la historia y cómo ha ido surgiendo en la Iglesia la devoción al corazón de Jesús, que claro está, el Papa siempre relaciona con Jesucristo, porque del capítulo 2 tendría que decir, y lo digo porque se me ha olvidado decirlo, que de los gestos, las palabras, la mirada, el tacto, todo ello nos lleva a mirar a Jesús en la cruz y a ver en la cruz al Señor con su costado abierto y a descubrir que todo lo dicho, si se mira superficialmente lo del tacto, lo de la mirada, dice el Papa, puede parecer mero romanticismo religioso. Sin embargo, es lo más serio y lo más decisivo, y encuentra su máxima expresión en Cristo clavado en una cruz. Mirándole, Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Después de contemplar a Cristo, viendo lo que sus gestos y palabras nos dejan ver de su corazón, el Papa dedica 2 capítulos a reflexionar cómo la Iglesia ha contemplado este misterio. No me voy a detener en todos los aspectos, sí quiero resaltar alguna cuestión. Una, que en la devoción al corazón de Jesús, dice el Papa, no nos fijamos solo en una víscera, en una parte de Jesús, sino que veneramos la imagen entera de Jesús, la persona entera de Jesús, sabiendo lo que se quiere decir con el corazón como centro integrador de la vida humana.
Que la Iglesia haya elegido la imagen del corazón para representar el amor humano y divino de Jesucristo y el núcleo más íntimo de su persona, es importante, pero conviene que ese corazón sea parte de una imagen de Jesucristo. Esta imagen venerada de Cristo, donde se destaca su corazón amante, tiene al mismo tiempo una mirada que llama al encuentro, al diálogo, a la confianza. Tiene unas manos fuertes, capaces de sostenernos. Tiene una boca que nos dirige la palabra de un modo único y personalísimo. El corazón es el centro íntimo y unificador, y a su vez es expresión de la totalidad de la persona, que mira, que escucha, que habla, que acoge, que sale, que va al encuentro, que busca. Dentro de este acercamiento a Jesús a través de la imagen del corazón, el Papa nos recuerda la importancia de vincular esta imagen a la Eucaristía, porque en la Eucaristía se produce una presencia real que se adora, una presencia real del que es cuerpo entregado de manera permanente. La devoción al corazón de Jesús nos habla de este amor sensible, de este amor humano, divino y espiritual, como comentábamos hace un momento. Y desde ahí, desde las diversas reflexiones que se hace la Iglesia a lo largo de los siglos y lo que ha significado incluso las propuestas devocionales en un momento en el que triunfaba el jansenismo, en el que la gente tenía dificultades para comulgar y se habla de la misericordia de Dios, de invitar los viernes a confesarse y comulgar los primeros viernes de mes, a unir la devoción al corazón de Jesús con la Eucaristía, en la hora santa del jueves, en la comunión del viernes, en la celebración de la Eucaristía dominical. Es siempre algo que ha ido ayudando, y el propio Papa dice: cuidado con burlaros de la religiosidad popular. Cuidado con burlaros, riesgo de la religiosidad ilustrada que hemos podido vivir en los años 70, 80, en el que incluso hemos podido pensar que este tipo de devociones, que las imágenes, que los primeros viernes, que la hora santa, que esto, lo otro. El Papa nos dice: cuidado, porque quizás en esta expresión de la religiosidad del pueblo se encuentra una sabiduría que siempre es necesario purificar y en la que es necesario ahondar. Desde este dibujo que hace el Papa del significado de la devoción al corazón de Jesús, incluido en sus orígenes históricos, nos va a plantear en los siguientes capítulos 3 aspectos muy importantes para nuestra vida. 1. La experiencia espiritual personal. 2. La vivencia comunitaria de la fe. 3. El compromiso misionero y social que brotan de la devoción al corazón de Jesús. A esto me quiero referir en esta segunda parte de mi intervención. El capítulo 4 dice: amor que da de beber. Y podríamos decir que este capítulo, haciendo un recorrido histórico por autores que nos han hablado de la devoción al corazón de Jesús, por santos que testimonian la importancia en su vida de la devoción al corazón de Jesús, nos plantea unas claves de espiritualidad. El título mismo del capítulo es expresivo: amor que da de beber. Es un amor que da de beber, un amor que sacia la sed del corazón. Por eso, también en la iconografía de la devoción al corazón de Jesús, en su costado abierto, aparece a veces un manantial, una fuente de agua y sangre, una fuente que calma la sed y al mismo tiempo una fuente que consuela, que restaura, que renueva. Es la sed de amor de Dios que tiene el corazón de deseo y que encuentra en la espiritualidad que brota del corazón de Jesús
un doble latido. Primero, saciar nuestra propia sed. Segundo, ser cauce que lleve el agua que brota del corazón de Cristo a otros. Beber en la fuente para poder ser cauce que lleve el agua que brota de la fuente a otros. El traspasado es una fuente abierta, un permanente espíritu de gracia y de oración. Así, hay este primer acento, el beber permanentemente de la fuente que calma nuestra sed, el ofrecer permanentemente esta fuente. En esta fuente, según expresión de Santa Margarita María de Alacoque, citada por el Papa, me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado, que hasta entonces me había tenido siempre oculto. A mí me los descubrió por vez primera, pero de un modo tan operativo y sensible, que a juzgar por los efectos producidos en mí por esta gracia, no me deja motivo alguno de duda. Así es esta experiencia de amor que nos sacia, de amor que nos invita a salir de nosotros mismos. Surge ahí una gran corriente de vida interior, de propuestas de espiritualidad, pero que el Papa termina concretando en dos aspectos que comento rápidamente. Una es la importancia del consuelo. Vincular la devoción al corazón de Jesús con el consuelo. Fijaros cómo arranca esta devoción del consuelo. En primer lugar, con un deseo de consolar a Jesús, herido en la cruz, para descubrir con sorpresa que es Él quien nos consuela a nosotros y nos propone que consolemos a los demás. Nos ayuda desde ahí a descubrir las razones del corazón que van más allá de la lógica humana para plantear cómo podemos hacer de este deseo de consolar al Señor, cuando en realidad es Él quien nos consuela, y ser llamados a consolar a los otros, poder tener una experiencia que el Papa nombra con una expresión, podríamos decir, de la gran tradición, que es la compunción. El inevitable deseo de consolar a Cristo, que parte del dolor de contemplar lo que sufrió por nosotros, se alimenta también el reconocimiento sincero de nuestras esclavitudes, los apegos, las faltas de alegría en la fe, las búsquedas vanas y, más allá de los pecados concretos, la no correspondencia del corazón a su amor y a su proyecto. Esto provoca en nosotros un dolor de amor y querer responder a este dolor de amor con la respuesta de amor por amor. Amor con amor se paga, también con una expresión de la teología propia de la época, la redamatio, como el deseo de devolver el amor que brota de una conmoción de las entrañas, la compunción. Esto es muy importante porque nos une a una experiencia que tuvo el mismo Cristo, desde cual surge la misión de Cristo y la llamada a los apóstoles, porque Él recorría las calles y las plazas de su pueblo y se le conmovían las entrañas, porque estaban despojados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Pues la compunción nos une a esta experiencia de Jesús. Por una parte es un dolor por lo que Él sufre, pero inmediatamente caemos en la cuenta de un dolor por nuestra infidelidad o de un dolor por el dolor de los hermanos. Y este dolor se transforma y se convierte en una gracia, en una energía que nos hace salir de nosotros mismos. Sí, es
la compunción del corazón creyente, que no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino es un aguijón benéfico que quema por dentro y cura. Porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude, haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. No se trata de sentir lástima de uno mismo, sino de experimentar el amor de Dios y de salir a anunciarlo. Es aquí donde el Papa dice: nadie se burle de las expresiones del fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. Desde esta espiritualidad de la sed, del agua, del consuelo, de la compunción, el Papa ya nos lanza en el capítulo 5 a la dimensión comunitaria, misionera y social de toda auténtica devoción al corazón de Jesús. Porque si estamos llamados a dar amor por amor, si la llamada que Jesús nos hace es amar a otros, pues este amor a los primeros que llega es a las personas que nos rodean, a los primeros que llega es a la comunidad cristiana, porque la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos de cerca, del medio y de lejos. Pero este amor a los hermanos de cerca renueva la vida de la Iglesia, como escuchábamos al principio que decía Francisco en la conclusión de Dilexit Nos. No hay mayor gesto que podamos ofrecer para devolver amor por amor que el amor a los hermanos. Pero el amor a los hermanos no se fabrica, no es el resultado de nuestro esfuerzo natural, sino que requiere una transformación de nuestro corazón egoísta, y nos recuerda lo dicho en el capítulo anterior, de la necesidad de ponernos debajo de la cruz, para queriendo consolar ser consolados, para teniendo sed recibir el agua que salta hasta la vida eterna, para expresando el dolor por Jesús, experimentar el dolor por nuestros pecados y por el pecado del mundo, y desde ahí estar llamados a salir de nosotros mismos, ¿no? Así habla el Papa entonces de la reparación, después de haber desarrollado algunas reflexiones sobre la fraternidad. Habla de la reparación y pone un título: Construir sobre las ruinas. Todo lo dicho nos permite comprender a la luz de la palabra de Dios cuál es el sentido que debemos dar a la reparación que se ofrece al corazón de Cristo, qué es lo que realmente el Señor espera que reparemos con la ayuda de su gracia. Y nos plantea entonces el sentido social de la reparación al corazón de Cristo. Sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se podrá construir la tan deseada civilización del amor. Sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado, se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es reparar como le espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que ha dejado el mal, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. Hay aquí un comentario que a mí me parece hoy de especial actualidad. Es el que el Papa hace en el número 183 de Dilexit Nos, en el que además pide prestadas unas palabras a San Juan Pablo II. Al hablar del sentido social de la reparación, nos hace caer en la cuenta de lo que ya decía San Juan Pablo II en Reconciliatio et Penitentia y en Solicitudo Rei Socialis. Es la realidad del pecado estructural. Por eso la conversión, que es conversión del corazón, pide también una lucha, un anuncio del reino que transforme las estructuras de pecado.
Y es entonces cuando cita a Juan Pablo II en otra encíclica, en la encíclica que escribe con motivo del centenario de Rerum Novarum, ¿no? Centésimos annus, ¿no? Y es la expresión alienación social. Yo creo que esto tiene una gran actualidad para nosotros, porque precisamente porque hemos salido del tiempo de cristiandad y porque se nos invita a reducir la fe a lo privado, a la sacristía, a la intimidad del corazón, nos ocurre a veces, como dice aquí Francisco, citando a Juan Pablo II, que podemos vivir una alienación social, en el sentido de vivir en el interior de la Iglesia con unas reglas, con unos principios, con la propuesta del Evangelio, con esta llamada a dar la vida por los demás, pero en el mundo, y el mundo es la vida familiar, el mundo es las decisiones económicas que tomamos en nuestros actos de consumo, el mundo es la vida profesional, laboral, la vida de los negocios, de la empresa, la vida de las relaciones políticas, la vida de nuestra presencia en instituciones como pueden ser asociaciones de vecinos o asociaciones de padres, madres de familia, en los colegios, pues pensar que ahí hay que seguir las reglas del juego propias de la organización social, las reglas de juego propias de la producción y del consumo, pensando que es imposible la realización de esta donación y la formación de la solidaridad interhumana. No es solo una norma moral lo que nos mueve a resistir ante estas estructuras sociales alienadas, desmodarlas y propiciar un dinamismo social que restaure y contribuya al bien, sino que es la misma conversión del corazón la que impone la obligación. Es una obligación que surge de la compunción, es una obligación que es dolor de amor, no es una obligación heterónoma, no es una obligación de una ley que viene de fuera, sino que es la obligación que viene de haber experimentado el amor que el Señor nos tiene y que tiene a otros, que tiene a los hermanos. Y por eso estamos dispuestos a romper la alienación y a arriesgar nuestra vida también en los asuntos del mundo, poniendo en juego otros criterios, que no los criterios que sin más rigen las reglas del juego del mundo en el que vivimos. La reparación evangélica posee un fuerte sentido social. Nuestros actos de amor, de servicio, de reconciliación requieren, para que sean eficazmente reparadores, que Cristo los motive, los impulse, los haga posibles. Quiero citar en este aspecto de la dimensión social un ejemplo, para ir terminando, que cita el Papa Francisco y cita, fijaros, a Juliano el Apóstata. Estamos ahora celebrando 1700 años de Nicea. Es la época en la que el Imperio Romano está viviendo este tránsito, la tolerancia de los cristianos, la conversión del emperador al cristianismo, las dudas del emperador sobre si arrianismo o no arrianismo, las dudas sobre Jesús, el planteamiento que hace Juliano el Apóstata de decir no, porque estos cristianos van a quitarnos nuestros dioses. Pero le ocurre una cosa a Juliano el Apóstata, sale de su palacio y con sorpresa ve que los cristianos, mejor dicho, que los pobres, los inmigrantes, mujeres que se van a ver obligadas a abortar, acuden a los cristianos. Y dice Juliano el Apóstata, pero como estos desarrapados, estos que acaban de salir de las catacumbas, tienen este atractivo para los pobres. Y a Juliano el Apóstata se le ocurre fundar, perdonadme que diga este anacronismo, una ONG, o se le ocurre poner en marcha, más anacronismo, el estado del bienestar. Y pasan unos meses y sale Juliano y les pregunta a sus funcionarios, ¿cómo va el servicio a los pobres? Oye, que siguen yendo a los cristianos. ¿Por qué van a los cristianos si nosotros les damos más dinero, si les damos más cosas? ¿Por qué van a los cristianos?
van a los cristianos porque los cristianos les ofrecían algo no medible. Les ofrecían alma, les ofrecían el amor, porque detrás de las obras de los cristianos había algo que permitía a cada persona reconocerse en una dignidad única. Así, dice el Papa, Juliano el Apóstata abre en todas las ciudades numerosos albergues para que los extranjeros puedan gozar. Acostumbra a los helenos a los actos de beneficencia, pero no logró su objetivo. Claro, lo que entonces era un interrogante para Juliano el Apóstata, hoy es un interrogante para nosotros. ¿Cómo son nuestras ONGs? ¿Cómo son nuestras Cáritas? ¿Cómo son nuestras empresas? Empresas educativas, empresas de medios de comunicación social. ¿Cómo son? ¿Son intercambiables con las que podría organizar Juliano el Apóstata? ¿O ofrecen la novedad de un reconocimiento de la dignidad? Una novedad que solo puede ser ofrecida por hombres y mujeres enamorados. Ahí está un desafío grande a la hora de ver la dimensión social. El Papa, y con esto concluyo, habla de la importancia de que esta reparación culmine en una gran dimensión misionera. ¿Y cómo plantea él la dimensión misionera? Lo acabo de citar, está en el número 205. Enamorar al mundo. Pero ¿cómo se puede enamorar al mundo? Estando enamorados de Jesús. La propuesta cristiana es atractiva cuando se la puede vivir y manifestar en su integralidad, no como un simple refugio en sentimientos religiosos o en cultos fastuosos. ¿Qué culto sería para Cristo si nos conformáramos en una relación individual sin interés para ayudar a los demás a sufrir menos o a vivir mejor? ¿Acaso podrá agradar al corazón que tanto amó que nos quedemos en una experiencia religiosa íntima, sin consecuencias fraternas y sociales? Seamos sinceros y leamos la palabra de Dios en toda su integridad. Por esta misma razón decimos que tampoco se trata de una promoción social vacía de significado religioso, que en definitiva sería querer para el ser humano menos de lo que Dios quiere darle. Porque Dios quiere dar su corazón, no vale con que demos cosas. Enamorar al mundo. Enamorados para enamorar al mundo. Esta expresión, enamorados, la empleó Francisco en el último discurso presencial que tuvo con la curia romana en diciembre del 23, porque en diciembre del 24 el discurso a la curia se entregó por escrito. El Papa ya veía, lo comentaba esto muchas veces, el discurso a la curia era un discurso siempre muy libre del Papa, ¿no? Y decía, oigo por ahí que se sigue hablando de progresistas, de conservadores. Observo que la Iglesia padece también la polarización. Dice, caed en la cuenta de esto. La verdadera distinción en la Iglesia no se da entre progresistas y conservadores. Se da entre enamorados o acostumbrados. Enamorados o acostumbrados. Pues bien, amigos, que el cultivar la devoción al corazón de Jesús, que el vivir esta novena, que el caer en la cuenta del valor que tiene para nosotros poner en el centro de nuestra existencia a Jesús y el corazón que tanto nos ama, sea una ocasión de renovar el enamoramiento, para no acostumbrarnos, para no decir siempre hemos hecho así, para que no seamos unos acostumbrados que debaten entre sí sobre unas cuestiones y otras, más o menos al uso de las ideologías dominantes, o enamorados o acostumbrados.
que el corazón de Cristo nos permita renovar el amor que nos tiene en nuestro corazón para salir a enamorar al mundo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.